En primer lugar, quería dar las gracias a SEPOR por la invitación y al Colegio de Veterinarios como organizador de la jornada, así como al resto de colaboradores. Bueno, en primer lugar, quería pedir disculpas por no poder estar allí presencialmente. Me habría gustado después de estos meses de pandemia y de unos años sin poder ir. Voy ahora a compartir pantalla para colgar la presentación. A ver si se ve. Entiendo que se ve la presentación, ¿verdad? Se ve, me dicen por WhatsApp, así que empiezo. Bueno, espero que sea un tema que resulte de vuestro interés. Es una charla similar que estamos dando últimamente mucho, porque como sabéis, el Sistema Integral de Gestión de Explotaciones es uno de los requisitos más novedosos de la nueva normativa de ordenación y que además va a entrar en vigor el próximo 1 de enero, como veremos ahora, con lo cual, pues últimamente estamos dando bastantes charlas sobre este tema en la unidad. La charla se centra, como decía, en el SIGE de la normativa de ordenación, puesto que las líneas generales del Real Decreto y las principales novedades seguramente ya las conoceréis. Aún así, comenzaré con una pequeña introducción del nuevo Real Decreto de Ordenación Porcina, que entró en vigor ya hace prácticamente 1 año y medio, sus objetivos y principios generales, para centrarnos posteriormente ya en el Sistema Integral de Gestión de Explotaciones, por qué se pensó incluir este nuevo requisito en la nueva norma de ordenación y en todas las normas de ordenación posteriores, no solo las de porcino, cuáles son sus requisitos y ventajas, qué apartados tiene que tener y cuál podría ser su contenido, a través de un modelo que explicaré brevemente y que podréis encontrar en la página web. Y para finalizar, pues simplemente unas conclusiones generales sobre algunos retos que tiene que afrontar el sector porcino y el sector ganadero en general y cómo la normativa en general y la normativa de ordenación ganadera en particular pueden ayudar a afrontar esos retos, ¿no? Bueno, lo primero que conviene recordar un poco es por qué tenemos normas de ordenación específica y por qué se modificó la norma de ordenación de porcino recientemente. En primer lugar, conviene recordar que es una norma de ordenación. Una norma de ordenación no es más que una norma básica en el sentido de que es un Real Decreto, es una norma de la Administración General del Estado y por eso tampoco, debido a nuestro reparto competencial, tampoco puede ser muy detallada, no podemos entrar en grandes detalles. Y es específica en el sentido de que se refiere a una especie concreta, a una especie ganadera, ¿no? Y en la que se regulan, como veis en la diapositiva, cuestiones tan diversas como el registro de explotaciones, identificación, requisitos de infraestructura zootécnica y sanitaria, elementos de bienestar animal y más recientemente también cuestiones de medio ambiente, ¿no? Los elementos, aunque no todas las normas de ordenación son iguales, que suelen repetirse o incluirse en todas las normas de ordenación, pues es una clasificación de las explotaciones, algunos requisitos de identificación y registro, los requisitos de condiciones mínimas que tienen que cumplir las granjas, cómo se autorizan nuevas granjas, obligaciones de los titulares, etcétera, ¿no? Al final, una norma de ordenación, como decimos siempre, es un compendio en realidad de nuevos requisitos que no están en ningún otro sitio, ajuste o concreción de requisitos que sí que están en otras normas y lo que se hace es ajustarlos a una especie concreta, incluso recopilar y coordinar requisitos de otras normas, ¿no? Eso es un poco las 3 patas que tiene una norma de ordenación, ¿no? Los requisitos nuevos, requisitos que están en otros sitios y ajuste de requisitos de normas generales, ¿no? También es importante recordar que las normas de ordenación de un sector ganadero, como bien sabéis muchos de los presentes en la sala, no son solo los reales decretos específicos de ordenación, sino que los sectores ganaderos están regulados por muchas normas. En realidad, la normativa de sanidad, de alguna manera, también es una norma de ordenación, porque te establece requisitos de movimientos, calificaciones sanitarias, etcétera. Lo mismo sucede con el bienestar animal, que condiciona la estructura, el diseño de una explotación, el manejo, en algunos sectores incluso cómo has de producir, es decir, en realidad todas son normas de ordenación, la propia normativa ambiental, la norma de registro e identificación, las normas de comercialización, en algunos sectores como los avícolas, pues son verdaderas normas de ordenación, porque te dicen qué características tienen que tener determinados modos de producción, ¿no? Y son normas PAC. Incluso la PAC y las ayudas directas por sí mismos son una regulación sectorial. Y ahora que escuchábamos a Valentín en la ponencia anterior, de alguna manera la normativa del veterinario de explotación también es una norma de ordenación ganadera, porque regula las funciones del profesional veterinario, pero también se establecen requisitos para el funcionamiento de las granjas, ¿no? De alguna manera, como el tener el plan sanitario integral que explicaba
explicaba Valentín. Es decir, todas estas normas son normas de ordenación, pero algunos sectores tienen normas específicas de ordenación en las que se regulan cuestiones muy diversas, ¿no? Este era un poco el objetivo general de esta diapositiva, ¿no?, de introducción. ¿Por qué hicimos una nueva norma de ordenación en el sector porcino? Me gusta poner no solo en el sector porcino, sino también para el sector porcino, ¿no? Pues en primer lugar porque, bueno, el Real Decreto en vigor, el famoso Real Decreto 324 del año 2000, pues era la ordenación más antigua en vigor y tenía muchos problemas de aplicación, derivados fundamentalmente de su antigüedad. Tenía pues 20 años en el momento que entró en vigor la nueva ordenación. En estos años han pasado muchas cosas, y no me voy a detallar en describirlas, las conocéis perfectamente. El sector ha evolucionado enormemente. Aquí veis dos gráficos que resumen mucho cómo ha evolucionado el sector, con un incremento superior al 70% en las toneladas producidas y prácticamente el 60% en el número de animales sacrificados en estos 20 años. Y un sector que ha pasado prácticamente de exportar solo a la Unión Europea, a los últimos datos completos del año 2020, exportar más a terceros países incluso que a la propia Unión Europea y con una vocación exterior tremenda, ¿no? Además, desde el punto de vista normativo, pues en estos años, desde que estaba el Real Decreto 324, pues ha pasado de todo en la normativa ganadera. Desde la Ley de Sanidad Animal, el nuevo Reglamento de Sanidad Animal, que también ha mencionado Valentín, incluso el Real Decreto 324 era anterior al REGA, pero la normativa Sandach ha cambiado enormemente. Tenemos normas de ordenación posteriores que nos dan bastante experiencia a la hora de saber qué ha funcionado y qué no. Incluso el paquete de higiene que se publicó después de la crisis de las vacas locas es posterior a la norma de ordenación que teníamos en porcino y las nuevas obligaciones en materia medioambiental. A todo esto también tenemos que añadir, pues no menos importante, también los cambios que ha tenido la sociedad y nuevos retos fundamentalmente en materia de bienestar animal, medio ambiente y sanidad animal que obligaban a una profunda revisión de la normativa de ordenación ganadera, ¿no? Con estos antecedentes, pues de cara a la elaboración de los nuevos principios, que son muy importantes para entender por qué el SIGE, por ejemplo, que es el objetivo de hoy, pues nos basamos en una serie de principios tomando como referencia el Real Decreto 324, que también hay que ponerlo en valor, es decir, es una norma que se había quedado anticuada, pero el propio sector muchas veces le hemos oído decir que fue un punto de inflexión en el desarrollo del sector, la propia normativa de ordenación del año 2000, ¿no? Bueno, pues estos principios con los que elaboramos partiendo de ese Real Decreto, la nueva normativa, pues fue en primer lugar el principio de responsabilidad. El Real Decreto establece un reparto de responsabilidades que ya establece, por ejemplo, en materia de sanidad animal, la Ley de Sanidad Animal, pero desarrollando parcialmente la figura del veterinario de explotación, de la que ya ha hablado Valentín, las visitas zoosanitarias, requisitos de formación y, como veremos, el SIGE, pues se establecen mayores responsabilidades para el titular de la explotación. También el tema del autocontrol y supervisión ha sido otro de los principios generales, ¿no?, que se ve claramente en requisitos como las visitas zoosanitarias que tiene que hacer el veterinario de explotación o la obligación de formación que va a tener todo personal en contacto con los animales o el sistema de integral de gestión de explotaciones que veremos luego. Se basa de alguna manera en el principio de autocontrol que lleva en la industria alimentaria muchos años, por ejemplo. Otro de los principios, lógicamente, fue el de ampliación de requisitos. El Real Decreto 324 del año 2000 apenas establecía requisitos en algunas áreas y especialmente en granjas anteriores al año 2000. En materia de bioseguridad, de sanidad animal, de medio ambiente, no establecía requisitos en materia de reducción de emisiones, que ahora mismo es uno de los grandes retos del sector, como también ha mencionado Valentín en el turno de preguntas, ¿no? Y el último principio que siempre hemos tenido presente y que hay que tener presente en la elaboración de cualquier normativa es el de proporcionalidad, ¿no? El Real Decreto está lleno de requisitos, pero también de excepciones para las explotaciones más pequeñas, para explotaciones anteriores a la entrada en vigor de la norma, etcétera, etcétera, ¿no? Así pues, y ya para terminar con la introducción de la normativa, partiendo del 324, con los principios que hemos mencionado, ¿cuáles eran los objetivos del nuevo Real Decreto? Pues en realidad tres grandes objetivos. En primer lugar, actualizar, revisar y mejorar el contenido de la norma. Sin entrar en detalles, hay requisitos que se habían quedado anticuados, como hemos dicho al principio. Incremento de requisitos, fundamentalmente en dos ámbitos. En sanidad, donde se han incluido muchos requisitos nuevos en materia de bioseguridad, higiene, sanidad, también en bienestar animal. Y por otra parte en medio ambiente, donde se han incluido requisitos que no había antes, fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con la reducción de emisiones de gases contaminantes y en particular el amoníaco.
La inclusión de estos requisitos, que no voy a detallar porque no es el objeto de la charla, obligaba de alguna manera a introducir algunas novedades muy importantes para poder aplicar esos requisitos. El veterinario de explotación, del que ya se ha hablado y que se regula al menos parcialmente y solo para el sector porcino en este Real Decreto, pues ha sido una de las novedades. El registro de MTDs, por ejemplo, para contabilizar las emisiones, la reducción de emisiones de amoníaco, o lo que vamos a ver a continuación, que es el sistema integral de gestión de explotaciones. Antes de hablar del SIGE, y simplemente a modo de introducción, aunque ya he hablado bastante del tema Valentín en la charla anterior, como decía, las novedades importantes que introduce la norma en materia sanitaria, fundamentalmente, obligaron a desarrollar normativamente la figura del veterinario de explotación con independencia del proyecto más integral para toda la ganadería en el que está trabajando la Dirección General de Sanidad Animal, ¿no? Y simplemente este Real Decreto, a modo recordatorio, pues establece que el titular de explotación tiene que designar un veterinario. En realidad va en toda la línea que ha explicado Valentín, pero de cara a la charla de hoy nos interesa que el veterinario, este Real Decreto establece que el veterinario, además de tener que asesorar sobre las obligaciones del Real Decreto y elaborar las visitas zoosanitarias, que ya se han comentado también, pues tiene que elaborar los aspectos relacionados con sanidad, higiene, bioseguridad y bienestar animal del SIGE, ¿no? Entonces, por eso era un poco la manera de unir los dos temas, ¿no? El veterinario de explotación, del que ya se ha hablado antes, y en el ámbito del sistema integral de gestión de explotaciones, pues va a tener que elaborar este veterinario de explotación los aspectos, los planes del SIGE que tienen que ver con sanidad, higiene y bioseguridad. A ver si soy capaz de ponerlo en pantalla completa, que me han dicho que lo ponga, que se vería mejor, pero no sé, al haber compartido pantalla no sé si voy a ser capaz. Bueno. Jesús, vete a opciones de presentación. Me pasa siempre que hago una charla en Zoom y se me olvida luego cómo arreglarlo, pero bueno. Pues opciones de presentación, a ver si puedes ir arriba, opciones de presentación. ¿Pero del Zoom? Sí. No, del Zoom no, de tu presentación, de tu PowerPoint. Entonces tengo que salir de la presentación. No, entonces no. Claro, por eso te digo, es que si no tengo que salir de aquí. Bueno, voy a seguir así, si no, para no retrasar más la jornada, si os parece. Bueno, pasamos ya además justo a la siguiente diapositiva en la que empezamos a hablar directamente del SIGE. En este contexto que os he hablado de la nueva ordenación y demás, pues en este contexto surge la idea del SIGE, ¿no? Como sabéis, y además también ha salido en el debate, una explotación ganadera tiene que cumplir a día de hoy muchos requisitos, ¿no? En materia de sanidad animal, de higiene, seguridad alimentaria, medicamento veterinario, que también se ha hablado, tema de registros y trazabilidad, SANDACH, medio ambiente, ordenaciones sectoriales, etcétera, ¿no? Hoy en día, en una explotación ganadera hay que cumplir muchas normativas y muchas de ellas se traducen en papeles, en obligaciones documentales, ¿no? Y en este contexto surge un poco la idea del SIGE, ¿no? Surge en el contexto de la revisión de las ordenaciones sectoriales, porcino y avicultura ya han salido, porcino en el año 2020, avicultura en este 2021, y otras están en proceso, como el vacuno, incluso otras normativas, como la explicada anteriormente. Estamos en este contexto, como decía, que se pretende revisar en profundidad la normativa que regula las granjas y pensamos que era el momento de establecer este sistema integral de gestión de explotaciones que pretende, por un lado, agrupar algunas de las obligaciones documentales de la granja, especialmente en aquellas cuestiones que tienen impacto en sanidad, medio ambiente y bienestar animal. ¿Y con qué fin? Pues con el fin de mejorar el funcionamiento de una granja y, por qué no, también facilitar el control oficial. De alguna manera, lo que pretende, como viene ahí en la diapositiva, es que sea un documento de funcionamiento de la granja, ¿no? Hablábamos antes del principio de autocontrol, pues el SIGE lo que pretende es que todas las actuaciones, sobre todo aquellas que tienen repercusión en sanidad, medio ambiente, bienestar animal, que son los tres grandes pilares de la producción hoy en día, pues que estén recogidos de manera documentada, en un plan, ¿no? Este SIGE tiene que permitir, por un lado, o debe permitir, es la idea inicial, recopilar la documentación necesaria, como decía, para el funcionamiento de la granja. Otro gran objetivo es que pretenda articular el cumplimiento de los requisitos de este Real Decreto y también de otras normativas, no solo de la normativa de ordenación.
unificar procedimientos, planes generales de funcionamiento de la granja, y de alguna manera también son instrucciones para el cumplimiento de procedimientos o planes dentro de la explotación. Pretende ser un documento, un compendio de las obligaciones documentales, algunas ya existían, lo veremos después, cuando veremos los planes que componen el SIGE, y tiene que incluir como mínimo el anejo 4, el contenido del anejo 4 del Real Decreto de Ordenación, ¿no? Este anejo 4, y voy a incidir varias veces en esto porque me parece que es casi la idea más importante de la charla de hoy, este anejo 4 se estructura en una serie de planes, pero desde el punto de vista organizativo. Pero nosotros pensamos que se puede estructurar el SIGE, una explotación, un ganadero lo puede hacer de otra manera siempre que tenga al menos ese contenido. Así, de tal manera que posteriormente vamos a explicar un modelo que hemos elaborado entre las diferentes unidades del Ministerio que puede servir de ayuda, pero que no es obligatorio, ¿eh? O sea, lo importante es que tenga el contenido mínimo del anejo, pero luego el formato y demás, o el desarrollo de ese contenido, pues puede hacerlo cada titular de explotación como considere oportuno, ¿no? ¿Quién tiene que tener un SIGE? Pues las explotaciones existentes, todas, a partir de ya, del 1 de enero de 2022, excepto las más pequeñitas, las de autoconsumo y reducidas, que están excluidas de este requisito. Otra idea muy importante es que se tiene que actualizar cada 5 años y siempre que se modifique sustancialmente las instalaciones o las prácticas de manejo de la granja. Y muy importante, tiene que estar a disposición de la autoridad competente. Durante el debate de la norma se pensó si tenía que autorizarlo de alguna manera a la autoridad competente, si tenía que enviarse a la autoridad competente, pero iba a generar un gran volumen de trabajo y tampoco era la idea general de la filosofía del SIGE. Lo que tiene que estar es a disposición de la autoridad competente para cuando se haga un control oficial, por ejemplo, ¿no? Y aquí ponían, que ya lo he comentado, importante el tema del veterinario de explotación, sobre todo para la elaboración de determinados planes de este SIGE. ¿Qué ventajas pensamos que debe tener el SIGE? Bueno, pues tiene que permitir una mejor organización y una utilización más eficiente de los recursos disponibles en la granja. Pretende integrar las exigencias de otras normativas. Aunque no lo parezca, la idea es que se reduzca la documentación, los procedimientos comunes, porque muchos requisitos ya estaban o son de otras normas y la idea es que se integren en este sistema integral de gestión de explotaciones. Y debería también ser de gran utilidad para la implantación y mantenimiento más eficaz y eficiente, por ejemplo, de procesos comunes de formación, de auditoría. Cada vez hay más auditorías, hemos visto, certificaciones y sellos, por ejemplo, en materia de bienestar animal. Pues el SIGE, tener todas las actividades documentadas y planificadas en cualquier empresa siempre es el paso previo a poder tener una auditoría externa, ¿no? Por ejemplo. También tiene una ventaja y es que puede participar el personal de la explotación en su elaboración y podría permitir el seguimiento, medición, análisis de medidas, ¿no? Quizá uno de los mejores ejemplos, lo comentaba también Valentín, es el tema de la reducción de antibióticos, ¿no? Y por eso hay un plan específico. Los compañeros de la subdirección responsable de sanidad animal plantearon, como veremos luego, un plan específico de uso racional de antibióticos dentro de este sistema integral de gestión de explotaciones, ¿no? En definitiva, se configura como una herramienta de trabajo que tiene que facilitar la toma de decisiones y los trabajos y tareas en los diferentes ámbitos de la explotación. Y la idea es que permita articular también el cumplimiento de los requisitos del Real Decreto de Ordenación y de otras normas que sean de aplicación en las granjas de ganado porcino, ¿no? De alguna manera, muchas empresas grandes, estoy seguro que ya trabajáis con actividades planificadas, con documentos, pero bueno, la idea de ponerlo en la ordenación era que fuese obligatorio a nivel de granja para todas las explotaciones, ¿no? Como decía, el anejo 4 establece el contenido mínimo, los planes mínimos que tiene que tener ese sistema integral de gestión de explotaciones, pero en realidad muchos de ellos están interrelacionados, con lo cual en principio no veríamos problema en que puedan estar agrupados esos planes, si así lo estima oportuno el que elabore el SIGE, ¿no? En realidad, lo suyo es que haya una amplia variedad de SIGEs, es decir, casi tendría que haber un SIGE por casi tantos como granjas, ¿no? Porque se tiene que adaptar a las diferentes granjas, a sus características, siempre incluyendo el contenido mínimo del anejo 4. Pero en todo caso, y bueno, porque ya nos lo pidió el sector, nos lo han pedido distintos colectivos, comunidades autónomas, pues lo que hemos hecho es un documento, una guía o modelo, como decía al principio, que lo hemos elaborado entre las distintas unidades del Ministerio, con competencias en ganadería. Este modelo es importante, ya lo mencioné antes, pero creo que conviene repetirlo, no es obligatorio.
pero bueno, lo hemos elaborado, como decía, entre las distintas unidades del Ministerio y además también lo hemos visto en la mesa de ordenación de los sectores ganaderos con comunidades autónomas, con lo cual al menos sí que lo hemos revisado bastantes y pensamos que puede servir de ayuda. Lo podéis encontrar en el siguiente enlace de la página web y lo que es muy importante, lo podéis encontrar en PDF, pero incluso en Excel, con una pestaña de Excel por cada uno de los planes, con lo cual puede ser incluso muy práctico para que directamente utilizando el Excel podráis ir completando los apartados y elaborando vuestro propio sistema integral de gestión de explotaciones, ¿no? Entonces ya a partir de aquí vamos a ver un poco cuál es el modelo, ¿no? El modelo que hemos colgado en la web, qué elementos tiene, basándonos en las partes, en los planes a los que obliga el Real Decreto de Ordenación, ¿no? El anejo 4, como decía, del Real Decreto de Ordenación. El primer apartado que establece el Real Decreto que tiene que tener el SIG es la identificación del veterinario de explotación. Pero en realidad, cuando empezamos a elaborar el modelo, nos dimos cuenta que quizá el primer apartado del SIGE debería haber sido más genérico. También nos dimos cuenta cuando empezaron las compañeras de bienestar animal en trabajar en el plan específico de bienestar animal, que quizá el primer punto del SIGE debería ser un apartado muy genérico en el que se describiesen las características estructurales y ambientales de la granja, las condiciones generales, equipamiento, alimentación, manejo, etcétera, etcétera. Se estableciese también las competencias y responsabilidades dentro de la granja, quién es el personal que se encarga de la granja, el organigrama de trabajo, las tareas y responsabilidades encomendadas, y ahí también, por supuesto, que se identificase el veterinario de explotación. Pero quizá el primer apartado no debería ceñirse solo a la identificación del veterinario de explotación, sino que sería más amplio. Y por eso en el modelo proponemos este primer apartado, ¿no? En el que se describan las características de la granja, las competencias y responsabilidades y también la identificación del veterinario de explotación. Este sería, digamos, el primer apartado que tendría que tener el SIGE. El segundo es un plan de limpieza, desinfección, desinsectación y derratización, que podría tener, claro, lo que decía al principio. El Real Decreto lo que establece es que tiene que haber un plan de limpieza, desinfección, desinsectación, derratización, pero no te dice cuál es el contenido. En el modelo nosotros planteamos los siguientes elementos que podría tener el plan, aunque no sean obligatorios, ¿no? ¿Y qué podría tener un plan? Bueno, como veréis, son cosas muy lógicas. Pues una descripción de los productos y aparatos utilizados, qué instalaciones y utillajes se someten a estos procedimientos de limpieza, quiénes son los trabajadores encargados, qué rutinas y procedimientos se utilizan, si hay algún sistema de monitorización de la limpieza, desinfección, derratización y si hay un registro y archivo de las actividades de limpieza, como lo que podemos encontrar muchas veces en los baños en la hostelería, ¿no? Como decía, estos apartados, que los podréis encontrar en el modelo, pues es una propuesta del Ministerio, pero el plan de limpieza puede ser como vosotros estiméis oportuno y esto se repite en todos los planes. El siguiente plan que establece el SIGE, que tienen que tener todas las granjas, es un plan de mantenimiento de las instalaciones. Y lo mismo, ¿cuál podría ser el contenido? Pues cuáles son los procedimientos de revisión de instalaciones, incluyendo algo muy importante en ganadería, especialmente en aquellas explotaciones ganaderas intensivas, pues los sistemas de ventilación, iluminación y temperatura. Quién es el personal encargado de revisar, con qué frecuencia se hace, y un listado de proveedores y servicios de mantenimiento y reparación en caso de tener que subsanar deficiencias, ¿no? Eso podría ser un plan de mantenimiento bastante completo. Por supuesto, también tiene que tener un plan de formación, que también lo establece el anejo 4, ¿no? En las materias que establece la propia normativa, que es en bienestar animal, medio ambiente, bioseguridad, sanidad, higiene y resistencia a los antimicrobianos, ¿no? ¿Y qué podría incluir este plan? Pues cuáles son los cursos de formación que se han realizado, cuáles son los previstos, qué trabajadores lo hacen, aquellos que van a hacer los cursos de reciclado que también obliga el Real Decreto de Ordenación y, en definitiva, una planificación y un registro de las actividades formativas, ¿no? Una vez que estas son obligatorias ya para todo personal que trabaje con animales de acuerdo con el Real Decreto de Ordenación, ¿no? El siguiente plan, que también incluye el anejo 4, es el plan de recogida, almacenamiento y de cadáveres y otros sándwiches, que bueno, pues tendría que incluir simplemente una descripción del sistema de recogida de cadáveres y también de otros sándwiches, ¿no? Bastante lógico, por otra parte. También hay un plan de gestión de residuos, que nosotros proponemos que podría incluir, en primer lugar, una descripción de los contenedores e instalaciones para el almacenamiento de residuos dentro de la granja,
qué protocolos, personal empleado y si hay alguna empresa encargada de la recogida, ¿no? Fundamentalmente para esos cuatro residuos potenciales que aparecen en la diapositiva: medicamentos y piensos medicamentosos, envases y material sanitario fungible, ¿no? Otra de las grandes novedades, y quizá de los planes más complejos, es el plan de gestión ambiental y lucha contra el cambio climático. Este tiene una parte nueva y otra que ya era obligatoria hace años, ¿no? Que es el plan de producción y gestión de estiércoles. Ese ya era obligatorio hace bastantes años. El anejo lo que establece es que tiene que tener 3 partes este plan. En realidad faltaría otro más, que sería el plan de reducción de emisiones en granja, pero en realidad, como la reducción de emisiones ya hay un artículo específico que obliga a las explotaciones de más de 120 UGM a adoptar medidas, pues ese ya sería el plan, ¿no? Y como además las medidas que adopten se tendrán que notificar al registro de MTDs en el futuro de COGAN, pues de alguna manera ya el plan ya está casi hecho, ¿no? O sea, en ese sentido. Pero el anejo, como decía, tiene 3 planes o tres partes el plan de gestión ambiental y lucha contra el cambio climático. Por un lado, la optimización de uso de agua y energía. Si hay algún tipo de equipamiento, como siempre lo que decía al principio, esto no quiere decir que sean requisitos obligatorios, es decir, que todas las explotaciones tengan que tener equipamiento para la optimización del consumo de agua, sino si hay algún sistema planificado para optimizar el uso de agua y energía, tendría que estar en este plan, ¿no? Si hay equipamiento, caudalímetros, higrómetros, luxiómetros, si la explotación tiene eso, si hay algún registro de consumo, si hay algún sistema de control energético de la granja, de control térmico, y si hay medidas para la reducción de los consumos, ¿no? Tanto de agua como energía. Lo mismo sucede con el control de ruidos, partículas, polvo y olores, el equipamiento disponible si lo hubiere, y si hay algún sistema de reducción de gases, partículas, polvo y olores, ¿no? Y el tercer plan, dentro del plan de gestión ambiental y lucha contra el cambio climático, es un viejo conocido, el plan de producción y gestión de estiércoles, que en realidad, como decía, ya es obligatorio hace bastantes años y que podría incluir, pues, cuál es el sistema de recogida y almacenamiento de estiércoles, las características de las fosas y de la balsa de purines, cuál es la producción anual estimada de estiércoles, que se puede determinar o bien por los valores que aparecen en el anejo 1 del Real Decreto o por otro sistema que quiera utilizar la granja. Esos son valores máximos, como sabéis, los que vienen en el anejo 1. Y también tendría que incluir el sistema de gestión de estiércoles, si se realiza valorización agronómica o si se destina a un tratamiento autorizado, pues con una identificación de los operadores, de las instalaciones de tratamiento y en el caso de la valorización agronómica, pues de las parcelas o de los operadores a los que se les suministra el estiércol. Y a partir de aquí, pues ya tenemos los planes, digamos, las partes del SIGE que tiene que elaborar el veterinario de explotación. El primero de ellos es el plan de bioseguridad. En realidad este plan está muy relacionado con otros planes, con otras actuaciones, por ejemplo con el de limpieza, desinfección, desinsectación y derratización, con lo cual desde nuestro punto de vista no habría problema en que se pongan juntos, como decía al principio, siempre que el SIGE tenga todo el mínimo que establece el Real Decreto. Este plan de bioseguridad se puede estructurar de muchas maneras, pero bueno, la propuesta que elaboramos desde el Ministerio, la subdirección competente, pues fue agruparlo por ámbitos. Aunque también alguna vez nos han preguntado si se podría hacer, por ejemplo, por partes de la granja. Yo entiendo que no habría problema, siempre que sea un plan de bioseguridad completo, ¿no? La propuesta del modelo que está en la página web, pues es estructurarlo por ámbitos. Por ejemplo, animales, material genético, pues qué partes tiene que tener, quiénes son tus proveedores, si hay controles a la entrada de animales o de material genético, si hay algún tipo de cuarentena, los protocolos de limpieza en los muelles de carga, protocolos de manejo de animales a la entrada, etcétera, ¿no? Eso sería, por ejemplo, de esa primera parte que aparece ahí de animales y material genético, las partes que podría tener ese plan de bioseguridad. Y lo mismo con trabajadores y visitas, vehículos, sistemas de manejo, instalaciones, etcétera, etcétera. No voy a ir tampoco mucho al detalle porque tampoco soy un experto en estos temas, pero lo tenéis en el modelo y, como decía, lo importante es que se pueda estructurar por ámbitos o también por partes de la explotación. En principio, en eso no habría mayor problema. El siguiente plan que también tiene que elaborar el veterinario de explotación es el plan sanitario, como dice el anejo del Real Decreto, plan sanitario en relación con las enfermedades de declaración obligatoria, así como en relación con otras enfermedades que sean de interés para la propia granja, comarca, provincia o comunidad autónoma. Importante aclarar, y así viene también en el modelo, que
en relación con enfermedades de declaración obligatoria, pues siempre es necesario seguir las indicaciones oficiales, digamos, de la normativa y de la autoridad competente en función de la enfermedad, pero para otras enfermedades en las que haya planes de control dentro de la explotación, pues precisamente aquí es lo que hay que poner, cuáles son tus actividades, tu plan de vacunación, calendario, animales objetivo, el plan de desparasitación, calendario, medicamentos utilizados, el protocolo de vigilancia del estado sanitario de los animales y si hay algún tipo de programa de muestreo frente a las enfermedades que sean objeto de control en la explotación. Y ya vamos terminando con los planes. Del que de alguna manera ya ha hablado también Valentín, es una novedad muy interesante que ha ido ganando además peso en los últimos meses con muchas iniciativas, ya lo sabéis, el Farm to Fork, entre otras. En definitiva, este plan de uso racional de antibióticos, como se concibió y como nos lo explicaban los compañeros de Sanidad Animal, la idea que teníamos al incluirlo dentro del SIGE es que en realidad es incluir cuál es la planificación de uso de antibióticos en una explotación, con las partes que veis en la diapositiva. La identificación de los antimicrobianos que se utilizan ante determinadas patologías, cuáles se pueden utilizar, cuáles no, cuáles deberían excluirse, si hay algún protocolo para la recepción, almacenamiento y conservación de estos medicamentos, el registro de los tratamientos efectuados, la eliminación de residuos, aunque esto podría estar en el plan de residuos, como poco en la diapositiva, y luego lo que sí que establece el anejo del Real Decreto es que tiene que haber unos indicadores de seguimiento, que está completamente ligado con lo que ha adelantado Valentín en el debate posterior del consumo de antibióticos. Es decir, la explotación tiene que hacer una valoración trimestral de sus consumos y en el momento que entre además en vigor esa herramienta que ha comentado Valentín, pues podrá compararse además con otras explotaciones, lo que dará mayor utilidad a esta planificación del uso de antibióticos, ¿no? Si estás consumiendo mucho más que el vecino, pues posiblemente tendrías que revisar este plan, entre otras medidas. Y el último plan, el plan de bienestar animal, tiene también unas particularidades muy concretas, bueno, y también al igual que los últimos tres que tienen que ver con sanidad, los tiene que elaborar el veterinario de explotación. Este plan de bienestar animal tiene, como decía, unas particularidades muy concretas porque se ha metido por todo el tema del raboteo, que me imagino que conoceréis bastante bien y que es uno de los grandes temas ahora de debate y discusión en el sector. Como sabéis, no se puede cortar rabos de forma rutinaria desde hace ya años, tiene que haber una evaluación de riesgo previa. Bueno, pues el hecho de obligar a que las explotaciones tengan un plan de bienestar animal precisamente viene de todas las medidas de raboteo y es un compromiso de España dentro de un plan de acción para la prevención del raboteo sistemático que se tuvo que elaborar a raíz de una serie de inspecciones comunitarias, ¿no? Tampoco voy a entrar mucho en detalle porque tampoco soy experto en bienestar animal, esto lo han elaborado también las compañeras de bienestar animal, pero sí que explicar que el anejo 4 del Real Decreto 306 es un poco más detallado en este plan que en los anteriores, precisamente por las particularidades que tiene, porque es un compromiso que ha adquirido España ante la Comisión Europea como una de las medidas para prevenir el raboteo sistemático. Y entonces, por eso el anejo tiene tres partes más detalladas que tiene que tener este plan. En primer lugar, la descripción de las condiciones estructurales y ambientales de la explotación, aunque eso, como comentaba al principio, en nuestro modelo proponemos que sea el primer apartado general de todo el SIGE. Tiene que tener una evaluación de los factores de riesgo, incluido el riesgo de desastres naturales, como puedan ser inundaciones, terremotos, incendios, etcétera, de acuerdo con las características, lógicamente, del lugar donde se encuentre la explotación. Y tiene que tener un plan de acción frente a los riesgos identificados. Es decir, hay que identificar los riesgos que tiene una granja en determinadas zonas de España, por ejemplo, por altas temperaturas, y entonces, ¿cuáles son las medidas que vas a adoptar frente a esos riesgos que tiene esa explotación en determinados momentos, ¿no? El plan de bienestar animal en realidad todavía no está en la web porque precisamente por unos requerimientos adicionales de la Comisión se está debatiendo en estos momentos con comunidades autónomas y en la mesa del raboteo también con el sector y comunidades autónomas. Y todavía esa parte es precisamente la que no está en la web. Pero sí os puedo adelantar que el modelo va a ser muy parecido al Excel que os comentaba al principio para el resto del SIGE. Se va a basar en una serie de fichas que tienen una parte descriptiva general y específica sobre cuestiones que tienen que ver con bienestar animal, como el material manipulable, nido, etcétera. Pero bueno, se va a estructurar en fichas para que podáis descargarlo e incluso completarlo con las características de vuestra granja. Y después el plan de acción que ya tiene que elaborar cada explotación
después de haber analizado los factores de riesgo y las características que tiene esa granja, ¿no? Esto sería un poco el modelo de SIGE, el modelo que tendréis que elaborar cada explotación a partir del 1 de enero de 2022. Y ahora ya un poco para concluir, voy a mirar porque no sé si hay algún problema, me estáis oyendo, yo entiendo que sí, pero como he recibido un mensaje. Vale, sí, ya estoy terminando. Me dicen que vaya cortando. Si llevo 34 minutos, me quedan 5. Esto lo puedo hacer muy rápido, que es lo que me estaban pidiendo. Simplemente a modo de conclusión, ¿no? El sector porcino también se ha visto ahora y seguramente después en el debate, tiene muchos retos por delante. Esto no es una lista cerrada ni mucho menos. Ni los voy a mencionar para ir más rápido, pero aquí tenéis muchos retos. Lo interesante ahora es que muchos de estos retos, como veis, tienen que ver con medio ambiente, con sanidad, con mercados y comercio exterior, incluso con consumo y con la valoración que tiene el sector el consumidor. Se pueden agrupar, por un lado, en los retos sanitarios, por otro lado, los retos que tienen que ver con el mercado, los retos ambientales y los retos que tienen que ver con el consumo y la imagen sectorial, ¿no? Estos retos son difíciles de afrontar, estas cuestiones que tiene el sector por delante, pero de alguna manera la normativa y en concreto la ordenación yo creo que puede ayudar a afrontar algunos de estos retos, ¿no? Y es un poco como quería concluir. Para los retos sanitarios, que como veis hay muchos, se ha hablado antes de la resistencia a antibióticos, la bioseguridad, la situación sanitaria mundial, pues la ordenación puede dar parcialmente una respuesta porque hay muchos requisitos. Hemos hablado de veterinaria de explotación y las visitas sanitarias, pero hay requisitos de formación, aunque no hemos visto los requisitos de la ordenación, ni era el objeto de la charla, pero como veis la ordenación sí que puede servir para intentar afrontar muchos de estos retos. Y por supuesto también el SIGE. El SIGE que tiene sus planes específicos en materia sanitaria, pues tienen que contribuir a mejorar el estatus sanitario de la cabaña ganadera. Lo mismo sucede con los retos ambientales. Lo comentaba Valentín, quizá el mayor reto ambiental que hay por delante sin duda es el tema de las emisiones de amoníaco. Pues por supuesto el Real Decreto tiene que servir, porque aparte de requisitos para gestión de estiércoles tenemos el SIGE con el plan de gestión ambiental y el propio Real Decreto tiene medidas para la reducción de emisiones en granja a través de la aplicación obligatoria de MTDs. Incluso ante el reto que es más difícil, que es el de imagen y consumidor, desde mi punto de vista casi es el más difícil que tiene el sector por delante, la propia ordenación también puede servir porque establece requisitos muy exigentes en materia ambiental, también es el primer sector ganadero que tiene requisitos obligatorios en materia de formación, el primero que va a tener un plan de bienestar animal y todo esto yo creo que hay que ponerlo en valor y que conozca el consumidor en lo que se está trabajando y en lo que están mejorando los sectores ganaderos, ¿no? Por eso me gusta acabar con estas diapositivas, para intentar explicar cómo una normativa no es solo nuevos requisitos que nos ponen grises funcionarios desde un despacho, sino que tiene también su utilidad para afrontar determinados problemas o retos que tiene el sector por delante. Y ya sí que termino. El sector porcino, o bien lo sabéis, pues es un sector claramente en crecimiento, pero un crecimiento que tiene que ser responsable, ordenado, con el menor impacto ambiental posible. Además, todo el crecimiento de los últimos años ha estado prácticamente completamente ligado a la exportación, de ahí que las obligaciones que tiene en materia de sanidad y bioseguridad, si cabe, son mayores que en cualquier otro sector. De ahí la importancia y la relevancia de modificar los requisitos de la ordenación. El sector, en realidad, yo creo que ha tenido bastante capacidad de adaptación en distintos momentos y ha sabido transformar determinadas amenazas en oportunidades, y con esa visión pensamos que tenía que verse también el Real Decreto, ¿no? Más que como una amenaza, como una oportunidad de mejora en bastantes ámbitos, ¿no? El nuevo Real Decreto, por eso, pensamos que es una oportunidad. Siempre contábamos que es una oportunidad porque venía en un sector, en un momento en que el sector estaba en un buen momento. No sé si ahora podemos decir eso ya después de varios meses de bajada continuada de precios, pero bueno, llevamos bastantes años buenos, eso es evidente. Y además, cada vez va a haber más presión social para que las regulaciones sean más estrictas. Posiblemente cada vez sea más difícil acometer una modificación como la que hemos hecho, en la que han predominado completamente aspectos técnicos, eso es verdad. Y por otro lado era necesario, como hemos comentado al principio, modificar el Real Decreto 324 del año 2000. De alguna manera, el Real Decreto quiere contribuir
a lo que pensamos que ha de ser la ganadería del siglo XXI, que tiene que basarse en formación. Es la primera de las primeras normas de ordenación, la primera norma de ordenación que tiene requisitos de formación para todos los trabajadores, en tener más información. Aquí, por ejemplo, tenemos el tema del SIGE y en el compromiso que tiene que tener la ganadería con los 3 grandes pilares de bienestar, sanidad y medio ambiente. Y esto era un poco la charla de hoy. Espero que me hayáis oído, porque la verdad es que estoy aquí hablando solo en el despacho y no sé si ha oído, pero por lo que me comentaban por WhatsApp parece que sí. Muchas gracias.